Hoy fue una jornada de las más masivas, según las crónicas de los diferentes medios de comunicación, entre esos Le Monde, que dice que lo cualitativo, después Diego lo confirmarás, de hoy fue que la participación juvenil, que está cambiando o que se está incorporando los jóvenes de manera masiva a estas manifestaciones contra la reforma previsional en Francia, estamos hablando, ¿no? Contra la reforma previsional que el presidente Emmanuel Macron impuso por decreto, sí, y que, entre otras cosas, aumenta la edad jubilatoria y la cantidad de años que se necesitan para aportar para poder jubilarse. Un tema que seguramente será conocido para muchas personas porque también es un debate en la Argentina. 500.000 jóvenes, calculaban algunos diarios, 150.000 en París, pero bueno, tenemos una corresponsalía especialísima y exclusivísima para el Círculo Rojo que nos habló desde allá, Diego. Sí, justamente hablando de jóvenes, movilización, hoy fue la segunda jornada más importante, la anterior había sido el 7 de marzo, hoy se calculó más de 3 millones y medio de personas. Entonces, hablamos con Alberta Nur, les decía al principio cuando lo presentamos, ella es estudiante en Toulouse, en una de las universidades más importantes de Toulouse. Hablamos con ella para que nos vaya contando, ¿no? A ver cómo se está viviendo, qué es lo que está pasando, especialmente a partir de lo que fue el decretazo de Macron con la reforma. Lo primero 16 de marzo, ¿no? 16 de marzo. Lo primero que le preguntamos, obviamente, es cómo se estaba viviendo hoy la jornada. Estábamos hablando casi en directo. En un momento perdíamos la señal porque había tanta gente que era difícil comunicarse. Así que un poco nos fue contando cómo se vivió hoy la jornada. Ahora estamos en directo de una manifestación adelante de donde hay la policía, porque hay una represión muy brutal esos últimos días de la manifestación. Bueno, para contar un poco, el 16 de marzo sí, Macron impulsó su ley de reforma jubilatoria por decreto y eso le dio una nueva cara a la movilización que estábamos viviendo, que estaba una movilización contra la reforma de la jubilación, porque había desde que empezó el movimiento en contra de esa reforma de las pensiones, una rabia enorme, millones de personas en la calle, huelgas inéditas. Hay que entender que es un movimiento muy profundo, con sectores sociales muy diferentes. Todas las pequeñas ciudades, grandes ciudades, todas las ciudades de Francia organizan marchas, huelgas, y eso es algo muy profundo. Pero antes del decreto de Macron, la ley era muy la movilización, era muy contenida en el ritmo que imponía la intersindical, y eso era un límite porque los sectores en los últimos años, sobre todo sectores como, no sé, los petroquímica, los sectores de los transporte, hicieron la experiencia de huelgas aisladas, pero huelgas duras, pero aisladas, que no funcionan. Y había las potencialidades, y todavía hay la potencialidad para una huelga general, huelga en todos los sectores, y que puede hacer caer no solamente la reforma, pero también Macron y su gobierno. Y bueno, lo que pasó con el decreto es que cambió totalmente la cara de la movilización, como lo decía, porque empezó a entenderse mucho más, a oírse, quiero decir, en las manifestaciones, mucho más la rabia, no solamente sobre la cuestión de la jubilación, pero también sobre el mismo Macron y el mismo régimen de la Quinta República en Francia, que es súper antidemocrático, porque el decreto eso permite a Macron pasar por encima de la Asamblea sin voto, y cuando hay la mayoría de la población que está en contra de la reforma, eso es obviamente antidemocrático, y todo el mundo lo vivió súper brutalmente, que después también, además de meses de movilizaciones, Macron impone así su reforma. Y bueno, eso cambió la cara de la manifestación, porque cambió el carácter, que ahora las manifestaciones masivas tienen un carácter más político, porque están más en contra también de Macron. Y también lo que cambió es que cuando Macron anunció su decreto, empezó a tener movilizaciones espontáneas en todas las ciudades, con miles de personas, y eso es un paso adelante, porque, como lo decía antes todas las movilizaciones las decidían la intersindical con un ritmo de un día todos los 10 días, que no era suficiente para tener una relación de fuerza con el gobierno. Bueno, ahora estamos en una situación donde hay varios sectores en huelga reconductible, quiere decir que siguen la huelga
todos los días, y sectores muy importantes de la clase obrera en Francia, como la petroquímica, como energía, como las centrales químicas, como los transportes, y que siguen en huelga, y también los que limpian las calles de las basuras, no sé cómo se dice, en París y en otras ciudades de Francia son en huelga. Y estas huelgas reconductibles también cambiaron la cara de la huelga, porque obvio que cuando hay una huelga así importante que sigue en sectores así, se nota más la huelga que cuando es solo un día. Y bueno, eso es, y hoy estamos en un día llamado por la intersindical, pero que tenía un carácter súper masivo. Las cifras no cayeron todavía, pero que creo que fue el día más grande de que empezó el movimiento. Quiere decir que después de que la ley pasa, la determinación no cambió para hacer caer la reforma, pero yo creo que hay más determinación, porque con el decreto Macron prendió una rabia que va más allá de la jubilación, como lo decía, y hoy en día salimos de una manifestación masiva y además con elementos de huelga de sectores importantes y huelgas muy importantes. Bueno, ahí escuchábamos a Alberta Nur, ella es estudiante en una universidad de Toulouse. A ver, un par de aclaraciones. Sí. Intersindical, ¿qué es? Es el reagrupamiento de varios sindicatos, de varias centrales sindicales importantes. Por ejemplo, la CGT francesa, la CFDT también, que es una central, podríamos, para que se den una idea, más parecida a los gordos de la CGT, más amarilla, y también algunas otras, Fuerza Obrera. Ahí se reunieron todos y están coordinando estos llamados que ella decía son bastante espaciados, ¿no? Cada 7 días, cada 5 días. Lo otro, mencionó asamblea. ¿Qué es la asamblea? Bueno, es el Congreso, es la Asamblea Nacional. Lo que hizo Macron con su decreto fue evitar que en diputados se vote. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Iba a salirle en contra la votación, iba a perder la votación, entonces Macron saltó eso y eso es lo que generó mucha bronca. Claro. Bueno, esto también generó crisis política. Un poco le preguntamos sobre eso, a ver cómo quedó el gobierno de Macron, porque ayer, por ejemplo, el presidente dio una entrevista en donde dijo: voy a seguir adelante sea como sea. Pero hubo signos de que su coalición, incluso con otros sectores, viene en crisis. Y un poco nos comentaba esto. Sobre la crisis política que abrió el decreto, porque bueno, es un hecho súper antidemocrático, como contaban, pero sobre todo demuestra una debilidad enorme del gobierno de Macron. Y bueno, cuando la primer ministra hace ese decreto, los diputados pueden proponer un voto de desconfianza hacia el gobierno que puede hacer que el Macron tiene que cambiar de gobierno. Y casi pasó el voto de desconfianza, faltaban 9 votos. Y eso es una expresión de una crisis del régimen de Macron súper enorme, porque quiere decir que la derecha y también algunos sectores sociales del macronismo, para decirlo así, votaron en contra de ese gobierno. Y con la movilización de hoy lo que vemos es que, como lo decía, ya no es solo la jubilación, es una movilización en contra de Macron, y eso lo vuelve mucho más político. Y bueno, hizo un discurso en la tele muy claro, porque también que demuestra mucha debilidad, porque intentó decir que las manifestaciones eran de extrema derecha y habló de las movilizaciones que habían en los Estados Unidos con el Capitol, o por ejemplo en los bolsonaristas en Brasil, y dijo que las manifestaciones eran de ese tipo. Y eso es, bueno, un ataque brutal, porque obvio que no es de extrema derecha y que además es la mayoría de la población, y eso le dio mucha rabia a toda la movilización. Y también lo que dijo Macron, dijo que iba a continuar a gobernar así duramente para pasar, y anunció pasar para leyes que iban a reformar el trabajo, reformar las pensiones y todo, bueno, reformar un montón de cosas y más ataques todavía en un momento donde está súper en crisis el gobierno. Así que el Ejecutivo es la única cosa que tiene ahora para continuar
continuar de tener, de gobernar, es la represión. Y eso se nota mucho porque en los últimos días tenemos una represión que es totalmente brutal de la policía. Estábamos, como contaba, en una manifestación hoy, había como arrestaron en ese momento donde hablo más de 30 personas solo en Toulouse, pero en París son cientos de personas que arrestan, y además arrestan la gente y después no hay un proceso, quiere decir que son arrestaciones preventivas porque quieren hacer miedo también. Hay una represión brutal de los manifestantes, pero también de los huelguistas. Hay requisiciones, quiere decir que la policía viene hacia los piquetes de huelga de las refinerías para sacar a trabajar los huelguistas, pero también lo hizo para la gente que limpian las basuras en París. Y con esa represión hay mucha movilización de solidaridad y eso amplifica también el movimiento. Es la única vía que tiene Macron para sostenerse, pero también amplifica el movimiento porque también en los últimos años el movimiento social y la lucha de clase en Francia se radicaliza mucho sobre el tema de la violencia policial, con los chalecos amarillos, por ejemplo, pero también con todo el tema de las violencias en los barrios populares, con el movimiento de la justicia para Adama, y se nota que todos esos movimientos sociales de los últimos años están también madurando y expresándose en ese movimiento, y hay una rabia muy enorme en contra de la policía. Bueno, escuchábamos Albert Tanur, ella es estudiante de Toulouse, e hizo una mención, requisiciones, por ahí la palabra no le suena, vamos a traducirla para Argentina. Es básicamente una ley que obliga a que sectores claves de la economía tengan que brindar un servicio mínimo. Claro, servicio esencial. Esencial. Ustedes dirán, ¿tanto? Bueno, lo que pasa que fueron agregándole a esa ley distintos artículos que uno, por ejemplo, dice que te pueden llevar preso. Podés terminar preso y perder tu trabajo. Es lo que quieren aplicar, por ejemplo, en la refinería de Normandía, en donde estaban contando que empiezan a ir a buscar a los trabajadores con la policía directamente a su casa, y el que se niega va preso. Sabes que yo no lo escuchaba eso, es una intención permanente, ¿no? Declarar servicio esencial es un poco eso, pero desde libros de historia, de la huelga de los ferrocarriles, cuando cerraron los ferrocarriles en los años 60, Augusto, que hicieron las huelgas contra los cierres. Laguna Payo, así. Que no, exactamente, Córdoba, que no escuchaba movilización del ejército en ese momento para llevarlos a los puestos de trabajo que se pongan a laburar. Bueno, es una ley de 1938, de plena Segunda Guerra Mundial. Está generando mucha bronca. Para que se den una idea, en Normandía, justamente en la refinería, se está llamando a concentrar para defender para proteger a los trabajadores. Hoy fueron los portuarios de Le Havre, un puerto que queda cerca ahí de Normandía, y para ayudarlos no tuvieron mejor idea que ir con unos containers y bloquear la entrada. Hay una imagen, son containers de puerto, o sea, no sé cómo explicarlo. Gente con esa particularidad. Pero les decía, Alberta es estudiante, entonces le pregunté qué está pasando en la juventud, qué está pasando en las facultades, en los colegios, y nos comentaba esto. Porque bueno, un otro importante del día de hoy y que se veía también en los últimos días es que hay asambleas de juventud que se llenan. En mi facultad éramos como miles de jóvenes en una asamblea, hoy también pero no es una exageración, son 1000 jóvenes en una asamblea de lucha, y entró la juventud en las manifestaciones y en las asambleas, y se nota que la juventud, todos los jóvenes dicen: yo ya era en contra de la reforma, pero ahora que hay el antidemocratismo con el 49.3 y el decreto, yo no puedo aguantar que el gobierno hace lo que quiera. Y eso es muy, muy presente, y con la represión también hay mucha radicalización en contra de ese régimen que solo gobierna con decretos antidemocráticos y policía y represión policial. Y eso es un hecho muy, muy visible del día de hoy, con columnas de juventud gigantes. Éramos más de 6.000 jóvenes en Toulouse, y además lo que es interesante, pero que también refleja el movimiento que estamos viviendo, es que son todos los sectores de la juventud. Quiero decir que no solo son las facultades que se movilizan habitualmente, pero también facultades que son habitualmente más sectores de bases sociales del macronismo, y hasta también de la derecha. Hay una facultad en París que se llama Assas, que la última vez que tuvo movilización fue en el Mayo francés y que hoy se movilizó, pero también, por ejemplo, en Toulouse, escuelas de ingeniería, de medicina, de ciencia, que no se movilizan tanto, hoy eran miles en la manifestación. Así que eso es un hecho importante, porque la juventud puede jugar un papel para justamente cambiar la cara, continuar a cambiar la cara, y sobre todo el ritmo de la movilización. La movilización ya está súper politizada en contra de Macron,
por los hechos que decía, pero todavía la intersindical llamaron hoy a una nueva día de huelga el martes, pero no llaman a una huelga reconductible. No se posicionan muy claramente en contra de la represión policial, no organizan la lucha y la solidaridad para que los piquetes de las refinerías, pero también las manifestaciones que se hacen reprimir, pueden resistir. No mete toda la fuerza que puede tener la intersindical para resistir en contra de la represión, y eso es un problema que vemos, y la juventud puede jugar un papel de llamar la atención de la dirección sindical también y tener su propio ritmo de movilización con los sectores, al lado de los sectores que son en huelga reconductible. Y es lo que vemos hoy, que la juventud mañana estaremos movilizados y vamos a seguir, porque sabemos que días aislados de lucha no va a poder permitir de ganar en contra de un gobierno súper dura y una burguesía súper radicalizada. Bueno, estábamos escuchando a Alberta Nur, ahí nos contaba un poco lo que está pasando en la juventud, en las universidades. También están pasando cosas en sectores, por ejemplo, en comerciantes. Hoy vi un tuit muy interesante que era un negocio que vende queso, que decía todo lo que venda el día de hoy, durante la huelga, iba a ir para fondos de huelga, por ejemplo, de los basureros, de los recolectores de basura, o para algún otro sector. Sí, bueno, y también hablando de Twitter vi otro que está muy bueno, que es la imagen es como de una story de Instagram de un osteópata, una especie de kinesiólogo, que le da sesiones gratis a toda la gente que se está manifestando. Entonces, la gente se está enfrentando con la policía, están parados un montón de horas, y dice, bueno, estuviste en la manifestación, te atiendo gratis, pone los horarios que tiene libres para que la gente se acerque, que me parece que da también un poco la idea como esto de la gente la gente en el restaurante comiendo con la barricada, de cómo el impacto que tiene. Claro, imaginémonos además que París está viviendo sin recolección de basura. Claro, hace una semana mínimo. Todo esto que vemos que se quema casi es un servicio, porque son bolsas de basura que están ahí, que no se juntan hace mucho tiempo. Pero lo último que le pregunté fue algo a Alberta Nur, que es estudiante en una universidad en Toulouse, fue algo que me llamó la atención. El diario Le Monde publicó una nota en donde hablaba de sectores que empezaban a convocar una reunión por la huelga general. Esto que no vienen llamando la intersindical. La nota explicaba mucho qué sectores había. Si hay algún momento específico, particular, en el que se dé una combinación de tantas cosas juntas como para llamar a una huelga general, es este. Es este. Entonces, justamente estos sectores que se empezaban a agrupar, que se empezaban a reunir, sindicatos, estudiantes, etcétera, le dije, bueno, a ver, contame un poco más por qué surge esto y qué es. Y esto nos decía. En ese contexto ves que hay una potencialidad para una huelga general y hay una potencialidad para la derrota del gobierno de Macron. Tenemos una situación que llamamos desde Revolución Permanente, que es un momento después del momento de Berger, que es el dirigente del intersindical, que era una movilización muy controlada, muy en siempre las mismas calles que vas a pasar con las manifestaciones, siempre los días de huelga la va a elegir la intersindical, el moment Berger lo llamamos. Ahora estamos en el momento pre-revolucionario, porque hay una crisis de régimen y de Macron que es muy importante, hay espontaneidad a la base, hay una radicalización de todos los sectores que se pusieron en huelgas esos últimos meses, y hay una espontaneidad que es muy interesante para empezar a tener ritmos de movilizaciones diferentes. Y nosotros desde Revolución Permanente y desde la red para la huelga general estamos apoyando a máximo todas las iniciativas que van en el sentido de construir la huelga política que necesitamos, reconductible, para ganar en contra de Macron. Y tuvimos una reunión en esa semana con muchos sectores de la energía, de la petroquimia, de sectores de intelectuales, artistas. No puedo hacer la lista, pero hay muchos sectores del mundo del trabajo que están en huelga reconductible, pero que también ven la necesidad de coordinarse para construir la huelga donde hay dificultades, porque hay una inflación importante y que hay que discutir más allá de la jubilación, la cuestión de los salarios, de la subida inmediata de los salarios y de la indexación sobre la inflación, pero también discutir, y eso fue al centro de la discusión de la red del martes, de hacer iniciativas políticas en contra de la represión en el momento donde la intersindical denuncia tímidamente, para decirlo así, la represión. Y bueno, esa red
queremos que se extiende y estamos construyendo eso para que en todo el país se pueden construir comités de lucha para la huelga general, porque sabemos que una huelga general no se va a decretar, pero sabemos que hoy hay las potencialidades para que esa huelga existe y que la victoria existe, y estamos levantando esos comités que organizan a trabajadores, a jóvenes, sectores precarios, sectores más concentrados de la clase obrera y todo, para poder organizar y hacer que esa perspectiva existe. Para terminar, quiero decir que lo que cambió realmente en Francia desde el decreto es la subjetividad del movimiento por la politización que decía, pero también ahora toda la gente dice que es posible de ganar, y eso creo que es muy importante porque hay un moral muy diferente, porque la gente ven la debilidad del régimen y ven que es posible pegar muy fuerte todos juntos, y eso es la perspectiva que estamos construyendo desde la red de la huelga general para no solamente sacar la reforma de la jubilación, pero también ganar mucho más, hacer caer el gobierno de Macron y construir hasta el final la lucha en contra de también el sistema capitalista. Bueno, escuchábamos a Alberta Nur, ella es estudiante en una universidad en Toulouse, nos contaba un poco todo el panorama general, nos comentaba esto último, ¿no?, de sectores que se empiezan a organizar para hacer lo que las direcciones de las centrales sindicales no están haciendo. Hace un ratito les comenté lo de Normandía. Bueno, justamente esta red por la huelga general está organizando mañana ir a solidarizarse, van a viajar en micros al mediodía, y es un poco el panorama de lo que está pasando en Francia, un país muy importante. Hablamos, ¿no? Las huelgas en Inglaterra, huelgas en distintos países. Lo de Francia me parece... Los chalecos amarillos previos a estas manifestaciones en Francia que hacían sábado a sábado. Me parece que es un hecho muy grande, que no se ve hace mucho tiempo. Algunos empiezan a hablar de hay que irse casi hasta el mayo de 1968, y en un tema clave que va a impactar en todo el mundo, que es qué se hace con las jubilaciones y fundamentalmente cómo hacer que los que trabajemos más. Casi desde las barricadas de París para el Círculo Rojo, un informe sobre lo que está pasando en Francia.